Bueno, este segundo domingo de enero continuamos con nuestra primera serie del año. Por fe estamos declarando que este será el mejor año de nuestras vidas. Iniciamos este nuevo ciclo con mucho entusiasmo y grandes expectativas. Tal y como el apóstol Pablo nos exhorta cuando dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin para la plena realización de su esperanza. Este texto nos enseña que el entusiasmo es el motor que nos impulsa a la realización de lo que esperamos. Y como ya mencionamos la semana pasada, entusiasmo quiere decir en Dios, en Theos, en dentro, y Dios es Theos. En otras palabras, entusiasmo es el Espíritu de Dios dentro de ti. Entusiasmo es el Espíritu de Dios dentro de ti. Entusiasmo es el resultado de la presencia de Dios en nuestro corazón. Entusiasmo es el Espíritu de Dios manifestándose a sí mismo a través de nuestras vidas. Entusiasmo es el Espíritu de Dios moviéndonos hacia su voluntad. Entusiasmo es el Espíritu de Dios impulsándonos hacia el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. Entusiasmo es el Espíritu de Dios motivándonos para hacer grandes cosas en su nombre. Entusiasmo es la fuerza que nos mueve hacia adelante al cumplimiento de nuestra esperanza y a la realización de nuestras metas. Para ver grandes cosas suceder en nuestra vida, necesitamos dos cosas. Necesitamos esperanza y necesitamos entusiasmo. Necesitamos metas, pero también necesitamos sueños y visiones. ¿Pueden dar agua? Aleluya. He estado tratando de evitar la tos este año. No me la pegue, por favor, porque escucho ahí algunos que están tosiendo. Si tiene tos, no se acerque a mí. Lo amo mucho, pero no se acerque a mí. Si estás encatarrado, no me abraces, por favor. Quiero evitarlo porque a veces es contagioso. Y después tomo demasiado tiempo y después tienen que pagar ustedes el precio, ¿verdad que sí? De estar ahí. Bueno, ok, discúlpenme. Y es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos dará el vigor, la energía, el ímpetu y el poder para que la esperanza llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Es por eso que antes de cualquier otra cosa, Dios tiene que ser primero. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer este año es fortalecer y profundizar nuestra relación con Dios. Quiero que veas lo que la Biblia dice. Iba también. Dice la Escritura en Mateo 6:33. Pero busquen primero, si me lo pueden poner, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y aquí encontramos un principio muy importante. Es una verdad. Y la verdad es de que si pones a Dios primero, todo lo demás se va a alinear.
Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas vienen como añadidura. Si pones a Dios primero, nos habla de una condición, porque el poner a Dios primero implica una decisión de tu parte. Tú puedes poner a Dios primero o tú puedes poner a Dios en cualquier otro lugar. Depende de ti en dónde vas a poner al Señor. Pero ¿cómo es que se busca poner a Dios primero en la vida? ¿O cómo logramos hacer esto? Bueno, Dios nos ha dado varios instrumentos que nos ayudan a buscar a Dios primero. La semana pasada examinamos el primer instrumento, siendo el mismo el ayuno. ¿Cuántos todavía están en ayuno? Solo 3 de ustedes. Wow. Yo estoy seguro que más de ustedes están en ayuno. Estoy creyendo en el Señor. Espero que ya hayan superado el dolor de los primeros días y ya estemos al otro lado para que de esta manera podamos enfocarnos mayormente en el segundo instrumento, y este es la oración. Dígalo conmigo, la oración. A través del ayuno nos desprendemos de las cosas del mundo y a través de la oración nos conectamos más a Dios. Note que el desprendernos del mundo se llama consagración y la oración nos conecta al Señor. Me desprendo del mundo para conectarme con Él a través del ayuno y la oración. Eso la Biblia llama consagración, y tú y yo estamos en un periodo de consagración ahora, y cosas maravillosas suceden cuando nos consagramos a Dios, y estoy esperando que Dios va a hacerlo contigo. De hecho, creo que ya lo está haciendo. Ahora, para conectarnos más con Dios, quiero sugerirle que hagamos 4 cosas. 4 cosas que yo creo que pueden ayudarnos a conectarnos más con el Señor. ¿Están listos? Llenen los espacios mientras avanzamos. Primero, haz de la oración lo primero. Haz de la oración lo primero. Jesús nos enseña que la oración debe ser nuestro primer recurso y no el último. Digo esto porque para muchos la oración es lo último que hacen. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Bueno, lo único que podemos hacer ahora es orar. No te queda otra más que orar. Ni modo, hay que orar, ¿cierto? Y lo dejamos al último. El problema es de que muchos de nosotros dejamos la oración hasta que venga una urgencia. Cuando recibimos malas noticias del médico, entonces sí oramos. Cuando estamos en una crisis financiera, entonces sí oramos. Cuando los problemas se han agravado grandemente, entonces oramos. Dejamos la oración hasta que venga una emergencia. Y lo que yo le quiero decir el día de hoy, y lo que Cristo nos enseña, es de que la oración debe ir primero. Y si va la oración primero, entonces tal vez te vas a ahorrar todos los demás líos que tienes en la vida. Cristo nos enseña que lo que debemos hacer es orar primero. Vea conmigo los siguientes 3 ejemplos de la vida de oración de Jesús. Y vamos a aprender de Él, cómo Él oraba. El primero de estos ejemplos los encontramos en Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35, donde dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Note, levantándose muy de mañana, siendo aún ¿qué? En otras palabras, en la madrugada. Noten que antes de que saliera el sol, Jesús se apartaba a un lugar desierto para orar.
lo primero que hacía antes de comenzar el día era orar. Cuando oramos primero, trazamos el curso espiritual del resto de nuestro día. Cuando ponemos a Dios primero en la oración, se ordenará las demás cosas que van a suceder durante ese día. Ahora, esto no quiere decir que no tendremos luchas o pruebas o dificultades. Lo que sí quiere decir es de que tendremos la fortaleza del Señor para poder superar cualquier cosa que nos cruce en el camino. Vendrán días difíciles, sí, pero el Señor estará ahí para fortalecernos si ponemos la oración primero. Es como si la oración nos pusiera en un estado emocional y espiritual adecuado para poder enfrentar las diferentes situaciones del día. ¿Y cuántos aquí saben que en el momento que abres los ojos ya el día te está esperando? Y de repente a veces vienen días difíciles, pero cuando comienzas con la oración, como que apaciguas tu corazón, como que solidificas tu ser y puedes comenzar tu día y comienzas ahora ya con una mentalidad y un espíritu diferente cuando comienzas con la oración. Sabremos cómo responder a la vida mucho mejor cuando oramos en la primer parte del día. El segundo ejemplo lo encontramos en Lucas, el capítulo 6, versículos 12 al 13. Vea lo que dice la Escritura. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte, ¿para qué? Y pasó, ¿cuánto? ¿Cuánto? Toda la noche en oración. Ahora, yo he intentado hacer esto, es muy difícil. De hecho, hemos intentado hacer vigilias de 9 de la noche a las 6 de la mañana en el pasado, y nuestra experiencia ha sido que ya para las 12 de la noche, después de las 12, todo el mundo se duerme. O están arrodillados, pero están roncando. Se ven muy espirituales, pero sus ronquidos los delatan. Aquí vemos que antes de hacer una decisión importante, Jesús oró primero. Antes de elegir a los 12 apóstoles, porque dice la Escritura, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Antes de elegir a los 12, Jesús dedicó toda la noche en oración. Él sabía la importancia y lo importante que era saber quién iban a ser los que darían inicio a esta gran obra del Nuevo Testamento. Él sabía que tenía que escoger bien a los que expandirían el reino de Dios después de su partida. Esta no era una decisión cualquiera, por lo tanto pasó toda la noche en oración. Nuestra vida siempre será el resultado de nuestras decisiones. Si hacemos buenas decisiones, tendremos éxito. Si hacemos malas decisiones, nos meteremos en líos. ¿Cómo es que llegamos a hacer buenas decisiones? Recibiendo la sabiduría de Dios. ¿Dónde se obtiene esa sabiduría? Escuchando la voz de Dios a través de la oración. Si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la oración, vamos a hacer mejores decisiones. Vamos a saber qué hacer, porque estamos escuchando a Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y es por eso que es tan importante que antes de cualquier decisión importante que tomes, primero ora. Pero muchas veces me doy cuenta que nosotros hacemos las cosas y después oramos. Nos casamos y cuando no nos sale bien, después oramos: ayúdenme. Compramos carros sin orar, compramos casas sin orar.
Hacemos cosas sin orar y después de que estamos en problemas, entonces sí oramos. Y Cristo dice, no, primero ora antes de hacer la decisión, porque eso te va a evitar el dolor después. Si tú quieres una vida de éxito, entonces aprende a orar primero. El tercer ejemplo lo encontramos en Mateo 26:36, donde dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Wow, ha de haber sido algo muy grave, ¿no? Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Lloró. Aquí vemos que antes de iniciar su obra redentora en la cruz, Jesús pasó tiempo en oración. Antes de someterse a sí mismo al sufrimiento intenso de dar su vida por nosotros, Él oró primero. Antes de cumplir su asignación en la tierra, de tomar nuestro lugar y morir en la cruz para salvarnos, primero hizo oración, mostrándonos que las dificultades en la vida se superan por medio de la oración. ¿No me escuchó? Las dificultades en la vida se superan por medio de la oración. Santiago 5:13, note lo que dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? ¿Haga qué? Oración. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Estás pasando problemas? Haz oración. Vemos claramente en estos ejemplos que para Jesús la oración era lo primero. Yo creo que si nosotros hacemos lo mismo, las cosas en nuestra vida mejorarían en gran manera. Digo, sí oramos porque hay una condición, hay que orar. Ahora, yo no quiero de ninguna manera ofender a nadie aquí, pero les voy a dar la estadística que sabemos porque se han hecho encuestas. Y las estadísticas dicen que por lo general cristianos oran 5 minutos al día. Eso me indica que hay muchos que no oran, que no tienen el hábito de la oración, que no buscan a Dios primero, que están haciendo decisiones basadas en no sé qué, están sacando de otras fuentes la respuesta a la vida. Y yo le quiero decir, tal vez esa sea la razón por la cual no estamos viviendo vidas victoriosas. Tal vez esa sea la razón por la cual no estamos experimentando todo lo que Dios quiere darnos. Imagínate lo que sucedería en nuestra vida si hiciéramos de la oración lo primero en cada uno de nuestros días. Imagínate lo que sucedería en nuestros matrimonios si hiciéramos de la oración lo primero. Imagínate lo que sucedería en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra iglesia, si hiciéramos la oración primero. Y aquí está una lección, y tengo 4 lecciones hoy. Aquí está la primera lección. La lección es esta: haz de la oración lo primero y experimentarás grandes resultados. Haz de la oración lo primero y vas a experimentar grandes resultados. Escúchame, no estoy diciendo que tal vez, no estoy diciendo a ver si, estoy diciendo que si lo practicas de acuerdo a Cristo, vamos a tener grandes resultados. Segunda cosa que quiero que sepas en cuestión de la oración es esta: si quieres conectarte con Dios, haz de la oración un hábito. Haz de la oración un hábito.
Todos tenemos deseos en nuestra vida, todos tenemos sueños que queremos ver realizados, todos tenemos metas que queremos lograr, todos tenemos esperanzas de ver cosas mejorar en nuestra vida. Pero aunque todas estas son buenas intenciones, no son suficientes para producir los cambios que deseamos. Cambios poderosos se producen solo cuando combinas la esperanza con los hábitos. Es solo cuando combinas la esperanza con los hábitos. La esperanza es esencial y necesaria, pero por sí sola no es un agente efectivo para producir cambios. Necesitas agregar a la esperanza los hábitos. Voy a usar un ejemplo, y no estoy usando el ejemplo de nadie aquí en particular, simplemente lo voy a usar. Espero que nadie se ofenda, porque no tengo la intención de ofender a nadie, pero aquí está, ¿cierto? Tú puedes desear con todo tu corazón perder 30 libras, pero sigues comiendo demasiado. Buena intención, mal hábito. Buen deseo, mal hábito. El problema no es tu deseo. El problema no es la visión que tienes de ese cuerpo esbelto que quieres tener. El problema no es que no estás viendo lo que deseas. El problema es de que no tienes los hábitos que se alineen a lo que quieres. El hábito es el motor que te conducirá a la realización de lo que esperas. El poder para el cambio efectivo está en nuestros hábitos. El problema es de que con muchos de nosotros es de que tenemos grandes esperanzas, pero malos hábitos. Tenemos esperanzas muy altas, pero comportamientos muy bajos. Queremos estar en la cima, pero elegimos conducta que va hacia abajo. Para llegar al cumplimiento de nuestra esperanza, tenemos que alinear el comportamiento para ir en la misma dirección. El comportamiento y el deseo deben ir en la misma dirección. Tú no puedes desear estar allá caminando hacia acá. Si quieres llegar allá, tienes que caminar hacia allá. Suena tan sencillo, mas sin embargo no lo hacemos. Y lo que tenemos que hacer es crear los hábitos necesarios que nos van a llevar hacia donde queremos ir. En otras palabras, para lograr tus metas, para alcanzar tus sueños, para ver tu esperanza realizada, tienes que alinear tus hábitos a lo que quieres lograr en la vida. En esta serie estamos viendo varios de estos hábitos. La semana pasada hablamos del hábito del ayuno. Hoy estamos hablando del hábito de la oración. Si este año queremos ver a Dios moverse poderosamente en nuestra vida, tenemos que desarrollar el hábito de la oración. Si queremos profundizar nuestra relación con Dios, tenemos que desarrollar el hábito de la oración. Si queremos experimentar el poder de Dios a nuestro favor, necesitamos desarrollar el hábito de la oración, porque la oración tiene poder. Alguien dijo: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Cristo modeló para nosotros este hábito. Vea lo que dice la Escritura en Lucas el capítulo 5 y el versículo 16. Dice: pero con frecuencia, ¿cuándo? Con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Era la costumbre, era el hábito de Jesús el tener un tiempo aparte para orar. Lo que hacemos cuando oramos es de que estamos desarrollando un hábito que va a producir grandes resultados en nuestra vida. Lo que hacemos en nuestro comportamiento privado, cuando nadie nos está viendo, es lo que va a definir
lo que vamos a ver en lo natural. Lo que hacemos en privado va a determinar lo que somos en público. ¿No me escuchó? Que su vida de oración, quieras o no, será reflejado en la forma que vives, en la forma que hablas. Que tu vida de oración es más que simplemente una obligación cristiana, que es más que simplemente un acto religioso. La oración es algo formativo que transforma nuestras vidas y nos hace mejores personas. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Efesios 6:18, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en ¿cuántas ocasiones? Toda ocasión. Manténganse alerta y sean ¿qué? Persistentes en sus oraciones. Note, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, sean persistentes. Eso habla acerca de hábitos de oración. Y aquí encontramos la lección número 2. Y esta es la lección: el hábito de la oración en privado determinará lo que somos en público. El hábito de la oración en privado va a determinar la clase de persona que vas a ser en lo natural, en público, ante los demás. Tu relación con Cristo en privado va a ser lo que va a reflejarse en todo lo que haces fuera. Tercero, reconoce la importancia de la oración. La Biblia dice en Lucas 11:1 lo siguiente, dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Yo creo que es una muy buena petición. Señor, enséñanos a orar. Esto es bien interesante y quiero que lo veas conmigo. Piénsalo por un minuto. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es uno que aprende del ejemplo de su maestro. Es decir, es como el artesano que está enseñando a su hijo. No le da instrucciones en un papel, no lo pone en una clase, sino que él está haciendo la artesanía, su hijo lo está viendo y entonces el hijo comienza a imitar lo que ve a su padre hacer. Eso es un discípulo. Por eso los discípulos seguían muy de cerca a sus maestros para aprender todo lo que pudieran aprender de ellos. De hecho, había un dicho que decía que el discípulo tenía que caminar tan cerca de su maestro que el polvo que levantaban sus sandalias tenía que ensuciar los pies de sus discípulos. Tan cerca así que el polvo que levantaba al caminar tenía que ensuciar sus pies. Y es por eso que la petición que le hacen es tan interesante. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué es tan interesante? Porque esta es la única ocasión donde vemos que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe algo. Es la única cosa que les pidieron a Jesús que les enseñara. Estos discípulos habían estado con Jesús, habían visto todo lo habían visto en todo tipo de situaciones, habían comido con él, habían caminado con él, habían escuchado todo lo que él decía, habían visto todo lo que él hacía. Y después de todo eso, lo único que le piden que les enseñe es a orar. Dije, lo único que les pide que les enseñe es a orar. Ahora, yo, si soy sincero, yo tal vez no le hubiera pedido eso. Y tal vez usted tampoco. Tal vez yo o tú le hubieras pedido: Señor, enséñame a levantar los muertos. ¿Te imaginas la maravilla de ver a un muerto regresar a la vida? ¿Te imaginas lo popular que serías?
Todo mundo te invitaría cada 5 minutos. Ya se me murió uno, vente, y vas a resucitarlo. O sea, serías el hombre o la mujer más popular en el mundo. ¿Te imaginas el poder de resucitar a alguien de los muertos? ¡Wow! ¡Increíble! Pero no le preguntaron eso. Tal vez otros de nosotros le hubiéramos pedido que nos enseñara a sanar enfermos. Eso sería grandísimo. Imagínate, cada vez que alguien se enferma, vas y oras por ellos. Si es sano, vaciarías los hospitales, dejarías a los médicos sin chamba. Serías increíble sanar enfermos. Tal vez otros de nosotros le hubiéramos pedido que nos enseñara a echar fuera demonios, y eso sería grandísimo. O tal vez caminar sobre el agua, o tal vez multiplicar los panes. Nadie se moriría de hambre cuando tú estás allí. O tal vez le pedirías que te enseñara a mover montañas. O tal vez le pedirías que te enseñara a vivir en lo sobrenatural, a hacer milagros. Todas estas cosas serían absolutamente increíbles. Y tú pensarías, wow, esas sí son grandes. ¿Por qué entonces ninguno le preguntó ninguna de esas cosas? ¿Por qué es que la única cosa que le pidieron es: Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? Porque después de observarlo cuidadosamente, se dieron cuenta que la oración era la fuente de todo su poder. Que la razón por la cual podía echar fuera demonios, sanar enfermos y levantar muertos era por su oración, por su vida de oración. ¿No me escuchó? Por su vida de oración. Esa era la fuente del poder en todas las demás áreas de su vida. Ellos aprendieron que todo surgía de ese recurso divino, y por lo tanto le están pidiendo: Señor, enséñanos a orar, porque si podemos nosotros orar como tú oras, entonces podremos hacer todas estas otras cosas también. Aleluya. Y yo quiero decirte esta mañana que ese maravilloso recurso está disponible para todos sus discípulos. Y si tú eres un discípulo del Señor Jesús, ese mismo recurso sigue estando a tu alcance el día de hoy. Que no has cesado, que Cristo sigue diciéndote que si aprendes a orar, tendrás también acceso al poder de Dios en tu vida. Yo pensaba que alguien se iba a emocionar un poquito más. Tal vez estás enfermo hoy. Tal vez no has despertado todavía, pero lo que le estoy diciendo es de que el Señor Jesús te dice que la oración no es simplemente un acto religioso, que la oración no es un deber, no es: ay, hay que orar, es cierto, hay que orar. Pides a la gente: vamos a la oración. Ay, no tengo tiempo. No, sabes que otro día. Cuando en verdad debería de ser lo primero. Debería de ser lo primero, lo que nos entusiasma más, porque esa es la fuente, es el recurso de donde sacamos nosotros la fuerza para vivir mejores vidas. Pero tenemos que aprender cómo usar ese recurso de la oración. Si nosotros queremos experimentar el poder de Dios, necesitamos también aprender a orar. Y aquí está la tercera lección. Tu vida de oración determinará el poder de todas las demás áreas de tu vida. Tu vida de oración determinará el poder de todas las demás áreas de tu vida. Es decir, que la profundidad de tu oración, la fuerza de tu vida de oración, va a determinar la calidad de tu matrimonio. Va a determinar la relación con tus hijos. Va a determinar todo lo que sucede en tu vida.
va a tener un impacto directo en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida emocional, en todas las áreas de tu vida. En otras palabras, que tu vida de oración no es cualquier cosita. Tu vida de oración no es otra cosa más que tengo que hacer para que Dios se agrade de mí. Tu vida de oración es la esencia del bienestar de todo tu ser. No sé cómo más decírselo. Tu vida de oración no es algo que puedes descuidar y no pensar que tendrá un efecto directo en ti. Que tu vida de oración, mientras más fuerte, mientras más profunda es, impactará el resto de la vida. Y esto es lo que los discípulos reconocieron de Jesús, que la razón por la cual Cristo tenía tanto poder, la razón por la cual lo seguían las multitudes, la razón por la cual hacían milagros, la razón por la cual hablaba como hablaba, la razón por la cual tenía tanta autoridad, era por su vida de oración. Y era su vida de oración que determinaba todo lo demás. Y te digo algo, está determinándolo para ti también. Y por eso te insto, te animo a que no descuides esa área de tu vida, a que la mantengas como algo muy importante, que sea lo primero. Cristo consideró que su vida de oración era tan importante que se levantaba en la madrugada para orar, que era lo primero que él hacía. Cuarto, que tengo que terminar. Recuerda que la oración puede cambiar todo. Recuerda que la oración puede cambiar todo. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Yo quiero que noten que la oración es estratégica. Muchas veces nosotros no hemos pensado que la oración es estratégica. A veces pensamos que la oración es obligación. A veces pensamos que la oración es buena. A veces pensamos que la oración es algo que Dios quiere de mí. Pero no lo vemos como una estrategia. Una estrategia es algo que haces para obtener un resultado. Repito, una estrategia es algo que haces para obtener un resultado. Déjeme decirlo a este lado porque está dormido. Una estrategia es algo que haces para recibir un resultado. Quiero que veas ese texto. La oración eficaz, cuando oras, ¿qué sucede? Produce un resultado. ¿Qué resultado? Logra mucho. Por lo tanto, la oración es una estrategia. La oración eficaz puede lograr muchas cosas. La oración es un instrumento para ver las cosas que esperamos realizadas. La oración es un instrumento para avanzar hacia nuestros sueños y metas. La oración es un instrumento para experimentar lo sobrenatural y ver milagros y prodigios. La oración es un instrumento que lo puede cambiar todo. Y aquí está la lección es esta. Cambios efectivos se logran solo con el hábito de la oración. Cambios genuinos, cambios permanentes, cambios efectivos se logran solo con el hábito de la oración. La oración lo cambia todo. Tengo otro sermón que darles hoy. Les voy a dar 2 sermones hoy. Este es el segundo de hoy, pero lo voy a hacer en 5 minutos, ¿está bien? Pero aquí está. Podría tomar otro tiempo, pero no lo voy a hacer. Pero aquí está. Se los voy a dar gratis porque los quiero mucho. La oración cambiará tu relación con Dios. La oración cambiará tu relación con Dios.
Note lo que la Biblia dice en Oseas, el capítulo 6, versículo 6. Dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. La oración me conecta con Dios, y entre más cerca estoy de Él, más me enamoro de Él. Entre más cerca estoy de Él, más me enamoro de Él. Y Él dice que lo que Él quiere más de ti es tu amor. Él dice, lo que yo quiero de ustedes, lo que les pido, lo que les estoy insistiendo, es de que me amen. Lo que quiero es de que me conozcan, que estén cerca de mí, porque tú solo puedes conocer a alguien cuando estás cerca de Él. Y Él dice, yo quiero tu amor, yo anhelo tu amor, yo quiero estar contigo, yo quiero que me conozcas. Yo no quiero que sacrificios, yo no estoy pidiéndote que hagas esto o aquello. Yo lo que quiero más que ninguna otra cosa, yo quiero que me ames. Porque entre más cerca estoy de Él, más voy a experimentar su amor en mí y su bondad hacia mí. Vea cómo lo dice el profeta Isaías en Isaías 30, versículo 18. Dice, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso para mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que le esperan en Él. No, nota la frase. El Señor te espera. Él te está esperando. Está ansioso como la novia está esperando que venga el novio para platicar con ella. Está ansioso para compartir, para mostrarte su amor. Él dice, ven, estoy aquí con todo esto que quiero darte, pero quiero que vengas. Estoy ansioso que vengas para que estés conmigo. Quiero mostrarte mi amor. Quiero mostrarte cuánto te amo. Quiero que veas cuánto te quiero. El Señor está ansioso, y lo que Él está diciendo es, quiero que vengas, quiero que me visites, quiero que te acerques a mí, porque eso va a cambiarte radicalmente. No puedes tú estar cerca de Dios sin comenzar a ser como Él. El salmista lo dice de la siguiente manera en el Salmo 25:14. Dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. El Señor dice, Él te ofrece su amistad. Él quiere tener una conversación contigo, quiere conocerte. Y no solo eso, sino que Él dice, y les dará a conocer su pacto. Hay cosas que Dios quiere que sepas, hay cosas que Dios quiere enseñarte, hay cosas que Dios quiere compartir contigo, y vas a descubrir los misterios del Señor. Te va a revelar su voluntad, te va a revelar lo que Él quiere para tu vida. Él va a hablarte, te va a decir cosas que van a ser para tu beneficio, pero tienes que venir a Él. No sé si estoy comunicando esto correctamente, pero lo que le quiero yo dar a entender a usted es de que la oración es más que simplemente un ritual. La oración es un tiempo para enamorarme del Señor, y cuando me enamoro de Él, yo voy a cambiar radicalmente. ¿Han escuchado ustedes a personas que dicen, este no cambia? Este no cambia. Y tal vez te pido que si no cambias, que examines tu vida de oración. Si no tienes más amor hoy que el año pasado, examina tu corazón. Examina tu vida de oración. No solo cambiará tu relación con Dios, sino que también cambiará la calidad de tu carácter. Número 2, cambiará la calidad de tu carácter. Quiero que veas a un hombre que se acercó a Dios y fue absolutamente transformado.
y su nombre era Enoc. Y la Biblia dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc, ¿qué hizo? Anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Wow! Tenía una relación diaria con Dios, anduvo con Él, quiere decir que caminaba con Dios, que tenía ese tiempo regular con Dios. Y un día el Señor, en su amor por Él, dijo, ¿sabes qué? Vente, así vivito, vente. Y no murió, sino que Dios se lo llevó. ¡Wow! Hebreos después confirma esto en Hebreos 11, el versículo 5, donde dice, fue por la fe que Enoc descendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Nota esto, que cuando pasas tiempo con Dios, va a cambiar tu carácter de tal manera que los demás a tu alrededor se van a dar cuenta que agradas a Dios, que tienes el favor de Dios en tu vida, que la oración no es otra vez un ritual, sino que es transformacional, que te hace una mejor persona, y los demás se van a dar cuenta y van a decir, óyeme, esta persona, ¿por qué le va tan bien? Porque tiene el favor de Dios. Y esta persona, ¿por qué tiene tanto éxito en la vida? Porque tiene el favor de Dios. Oye, y esta persona, ¿por qué es que tiene un matrimonio tan feliz? Tiene el favor de Dios. Oye, ¿y por qué le va tan bien en los negocios? Es que tiene el favor de Dios. Oye, ¿y por qué está tan saludable? Tiene el favor de Dios. Óyeme, ¿y por qué es que las cosas siempre le salen bien a fulano? Es que tiene el favor de Dios. ¿Y por qué su familia sigue unida? Porque tiene el favor de Dios sobre su vida. Y esto es obvio a toda la gente a tu alrededor. Y querido hermano, querido, yo quiero decirte a ti que Dios quiere favorecerte, pero tienes que acercarte a Él en la oración, porque la oración nos cambia. Y tercero, la oración cambiará tu situación. Cambiará tu situación. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Que si nos acercamos a Dios y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando Él oye nuestras oraciones, entonces tendremos la respuesta a aquellas cosas que nosotros le pedimos. Porque la oración también cambia situaciones. La oración también cambia circunstancias. La oración también hace que en lo natural su poder sea desplegado. Él lo puede cambiar todo. Todo. Y quiero decirte que es en la oración que esto sucede. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cambiará tu situación. ¿Cuántos aquí saben que el conocimiento de algo es bien importante? ¿Cuántos aquí han tenido alguna situación donde las cosas no te han salido bien porque no supiste hacer las cosas bien? Pero note, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré
cosas grandes, te enseñaré cosas, te enseñaré a hacer cosas, te enseñaré a decir cosas, te enseñaré a portarte de tal manera que va a producir un resultado extraordinario en tu vida y va a cambiar tu situación porque lo vas a hacer bien, y cuando lo haces bien tendrás un buen resultado en tu vida. Clama a mí y yo te responderé. La oración es un recurso divino y está disponible para ti. Todo discípulo puede accesarlo. Ese poder no ha cesado. Ese poder sigue estando vigente. Y tú y yo lo podemos accesar. ¿Cómo? A través de la oración. Si comenzamos el año con este hábito, el resto de nuestro año será absolutamente extraordinario. Pero tenemos, Señor, enséñanos a orar. Es, creo yo, la petición más grande que puedes hacer. Señor, enséñame a orar. Si tú oras, verás la gloria de Dios. Cierra tus ojos. Si tú estás aquí hoy por primera vez, o tal vez tienes poco tiempo de llegar, pero nunca le has abierto tu corazón a Cristo, ni lo has recibido a Él como tu Salvador. Si tú hoy no eres un discípulo, un seguidor de Jesús, entonces no desperdicies un segundo más y conviértete en un hijo de Dios. Dices, ¿cómo puedo hacer eso? Simplemente recibe el regalo que Dios te ofrece, el regalo de la salvación que Cristo compró en la cruz. Y si tú le dices, Señor, perdóname, Él perdona todos tus pecados hoy mismo. Si tú hoy le dices, Señor, yo quiero ser tu hijo, Él te dará esa oportunidad de ser hijo de Dios el día de hoy. Dices, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque escúchame, porque no vas a poder accesar el poder que hemos hablado hoy sin ser un discípulo. Él le dice que cuando estamos alejados de Dios hay una barrera entre nosotros que nos separa y no tenemos comunión con Él. Es solo cuando tenemos comunión con Él que podemos accesar su poder. Y por eso Cristo vino, murió en la cruz para derribar esa pared que nos separaba de Él. Y si tú recibes su regalo hoy, tú puedes acercarte a Dios y hoy puedes comenzar a fomentar tu vida de oración. Pero hay un requisito. Primero tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si no lo has hecho todavía, yo quiero darte esta oportunidad para que lo hagas hoy mismo. Le he pedido a todo el mundo que cierre sus ojos porque yo quiero que tú sepas que esta es una decisión que tú vas a tomar en tu corazón. Yo lo voy a ver porque quiero unirme a ti en esta oración y por eso si tú quieres el día de hoy hacer una oración de fe y recibir a Cristo, yo quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo para guiarte en esta oración y por eso te invito para que levantes tu mano. Donde quiera que estés, levanta tu mano y dice, yo quiero a Dios. Gracias.